Turismo y Negocios. Un programa de actualidad, tendencias, emprendimientos e inspiración para viajar. Con la conducción de Graciela Cutuli, Pierre Dumas y Livio González. Este programa está presentado por el sitio turismodebolsillo.com.ar. Bueno, muy buenos días. Saludamos a toda la audiencia de nmiami.com. Aquí estamos con Turismo y Negocios desde la ciudad de Buenos Aires a través de Miami para todo el mundo. Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, Livio. La semana todo tranquilo, ¿no? Bien, sí, por supuesto, todo, nada para contar. No hubo un viaje así inesperado por el momento. No, ahora vamos a contarles en un par de días más sobre la semana próxima cómo se vive en un pueblo realmente en medio de los Andes, en medio de la nieve, por esta época del año, que se llama Cabiahue. Pero esto va a ser ahora los próximos días, pero bueno, ninguna novedad. La que sí tiene mucho para contarnos, que se ve que viaja un montón, es Sonia. Sonia, claro. ¿Por dónde nos va a llevar a pasear? Nos va a llevar a dos extremos del país, en la Patagonia por un lado, para justamente hacernos vivir lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi y uno de sus pueblos, Villa La Angostura, en pleno invierno, con mucha nieve este año, y después nos llevará en el norte de la Argentina, casi a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, y allá están haciendo están como conservando una tradición que les viene de los tiempos de la colonia española, sí. Y están haciendo la única corrida de toro que hay en la Argentina. Que realmente es desconocido para la mayoría de la gente que vivimos aquí, realmente. Y en esta parte de las Américas es algo único, porque hacen, por ejemplo, este tipo de corridas lo hacen en México, por ejemplo, claro, sí, pero sí. Creo que en toda esta parte, Argentina, Chile, Uruguay, incluso Perú, Bolivia, no creo que lo vayan haciendo, así que es un caso único. Además no matan el toro, sino que están corriendo al costado delante de él y tratan de sacarle vinchas que le colocaron sobre los cuernos antes de soltarlos. Ah, bien. Bueno, no deja de ser también tener su riesgo, ¿no? Pero y bueno, seguramente, porque tradición. Si uno encuentra frente a frente con un toro medio enojado por el ruido, la gente, el bullicio, no sé si... Bueno, y además hoy vamos a tener algo vinculado con el cine extranjero. Sí, vamos a hablar en un ratito con el organizador de la parte argentina de un festival, el único, el más importante festival de cine de aventura y montañismo. Nació en Canadá, en el pueblo de Banff, y hace las mejores películas, o por lo menos una selección de esas películas, hace una gira por todo el mundo. Y en la Argentina hace ya muchos años que se viene haciendo, y Francisco Zamudio, su creador o su director en la Argentina, nos va a contar un poco de qué se trata este festival de Banff, pero en la Argentina. Bueno, estamos comenzando Turismo y Negocios y ya volvemos. Todas las semanas, desde Miami y Buenos Aires, Turismo y Negocios te invita a viajar. Para los argentinos y los chilenos que nos escuchan, ya no hay que contarles, estamos en pleno invierno con mucha nieve en las montañas. Los que nos escuchan desde otros países y que están a lo mejor sofocando bajo la ola de calor que hay en el hemisferio norte desde hace un par de semanas, no lo podrán creer, pero aquí hace en estos momentos mucho frío, hay caídas de nieve como no hubo nunca durante esos últimos años en los Andes, y Sonia nos va a llevar a uno de ellos. Villa La Angostura es un rincón del primer parque nacional que tuvo la Argentina, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ahí tienen más de 2 metros de nieve en este momento en el pueblo mismo, así que no les cuento en la montaña por arriba, por encima de los 2.000 y algo de metros, están realmente tapados por la nieve. Y es a donde nos lleva ahora Sonia para contarnos todo esto. Hay una historia que me encanta contar, porque cuando el protagonista me la relató a mí, me quedé encantada con esa historia de leyenda.
Es la de un belga que, siendo muy muy joven, recorrió parte de América en una motocicleta con un amigo, y cuando llegó a la Patagonia, llegó a Villa La Angostura en Neuquén, junto al lago Nahuel Huapi, miró hacia la cima del cerro y dijo: qué buen lugar para poner una pista de esquí. Volvió a los pocos años, se instaló, y bueno, al principio era a puro pulmón subir a la cima del cerro caminando y luego deslizarse con unos esquíes primitivos. Pero hoy, 50 años después, uno puede disfrutar de un centro de esquí como el del Cerro Bayo, que tuvo ese origen y ahora es el único del continente americano, de Sudamérica, que tiene las normas de calidad internacionales. Y yo les cuento que en este momento, agosto en Argentina, después de haber sufrido hace un mes una tormenta de nieve, cuando uno llega a la cima del Cerro Bayo, hay 1,70 m de nieve. Esto es clave para los amantes de los deportes invernales en la nieve, porque imagínense lo que es deslizarse. Para quien no haya venido nunca a Villa La Angostura, que todos acá le llaman los pobladores la villa, es una villa de montaña preciosa, le llaman el jardín de la Patagonia porque tiene una fiesta de los jardines cada verano. Pero la cuestión es que acá, este centro de esquí, que está preservado en el primer parque nacional de la Argentina, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que comparten tanto Bariloche como Villa La Angostura, Neuquén, aunque sean de diferentes provincias, uno llega a la cima del cerro y va a ver el mundo de la nieve, el cielo turquesa, el sol que refleja y destellos dorados, y a los pies el lago Nahuel Huapi de azul petróleo, el color impecable, y los bosques que cuando hay nieve son una postal de película, todos cubiertos de nieve. Los que saben dicen que si uno empieza a deslizarse desde la cima del Cerro Bayo con la nieve, puede hacer 6.000 metros lineales directos hasta la base. Imagínense lo que es de pistas ininterrumpidas, amén de que hay un montón de opciones dentro de lo que son las pistas para aprendizaje, las pistas para expertos, las pistas negras, las fuera de pistas, entre los bosques, impecable. Snowboard, trineos, raquetas, caminata con raquetas, motos de nieve. Las opciones que brinda la temporada invernal en la Patagonia Argentina recorren un abanico inmenso de opciones para disfrutar, incluso cabalgatas en la nieve. Y si no, más tranquilos, uno se queda con un chocolate caliente y toda la gastronomía que ofrece esta villa de montaña en Neuquén es uno de los ejes que la caracteriza también, porque son unos 20 restaurantes, todos de alta gama gourmet, para viajeros exquisitos que, además del deporte invernal, eligen a la hora del descanso disfrutar de una buena mesa. Aquí, desde la estructura arquitectónica de los restaurantes hasta la cocina fusión y la cocina patagónica, donde los frutos rojos, la carne de ciervo, las ensaladas de la huerta, las hierbas aromáticas, todo es el espectro, el abanico de delicatessen que uno puede probar estando en la villa, que además se acompaña con las bodegas premium de la Argentina, porque este es un lugar internacional donde hasta esquiadores en contraestación con Europa llegan para disfrutar de un lugar de ensueño. Para los pescadores deportivos tienen que saber que Villa La Angostura cuenta con el río más corto del mundo, se llama el río Correntoso, y en la boca del río, que uno la puede admirar desde el puente que lo cruza, es la pesca de truchas que apasiona desde el año 1930 a hoy a los pescadores
más avesados. Saben ustedes que hay dos formas de llegar a Villa La Angostura. Una es por avión hasta Bariloche en Río Negro y de ahí 2 horas y media por tierra, Ruta Nacional 40, que en este momento tiene una parte que está cortada porque hubo un derrumbe y es una opción ideal hacer el tramo que sigue por el lago Nahuel Huapi. Entonces, la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura dispuso con 2 prestadores de excursiones 2 embarcaciones con distintos horarios que en Puerto Huemul, ahí nomás, cuando uno sale de Bariloche, casi llegando a Villa La Angostura, hay un embarcadero, un muellecito, y uno tiene un viajecito lacustre de 5 minutos, y otro de 10 minutos para acceder a los 2 puertos, muelles en realidad muy pintorescos, que le van a permitir acceder a la hotelería, a las casonas de Villa La Angostura, con la valija, con el bolso que porten, y después de regreso uno se informa bien y también todos los días hay 2 horarios para ir y para volver con esta conexión aérea a Bariloche. Pero otros que son con más tiempo para viajar y que son ruteros de alma, eligen llegar directamente desde la Neuquén capital. Desde allí van a acceder a la Ruta Nacional 40 y van a tener el paisaje más maravilloso que, para que se den una idea, el New York Times eligió a este camino, que es el camino de los 7 lagos, que une San Martín de los Andes, Junín de los Andes, con Villa La Angostura, todo por tierra, el camino de los 7 lagos como uno de los circuitos más hermosos del mundo. Y es como que lo recomiendan hacer. Imagínense que es para todo el año, primavera, verano, otoño, con los colores de los bosques, y en invierno, como es un camino turístico, está todo preparado desde las 8 de la mañana hasta un rato antes de las 20 horas, donde Vialidad va informando a los vehículos, a los pasajeros, a los turistas, cómo tiene que manejar en algunos sectores si acaba de llegar la nieve o si está con un poco de lluvia, o cómo hay que manejarse en un circuito turístico, una ruta nacional, que es el camino, este tramo, Camino de los 7 Lagos. Ya el nombre lo indica, 7 lagos llenos de bosques a un lado y al otro del camino. Uno puede ir parando. El paisaje es inolvidable. Y cuando yo les contaba lo del río más corto del mundo, Correntoso, ahí nomás está el hotel del mismo nombre, Correntoso. Es de los años 30-40, cuando el pionero Primo Capriaro se instaló con un aserradero y empezó a recibir visitantes que venían, solamente se podía llegar al lugar navegando. Miren lo que fue en 1930, 1940 hacer esta travesía, que hoy uno tiene la oportunidad única de revivirla, porque hace desde Bariloche tierra, micro, transfer, auto, hasta el muelle, donde le permitirán, en modernos catamaranes por supuesto, hacer este tramo de 10 minutos o 5 minutos según al comienzo de Villa La Angostura o al final de Villa La Angostura, donde se va a descender el pasajero. Revivir estos momentos que hace casi un siglo se vivían cuando la gente elegía este lugar para visitar, para conocer y para descansar. Este es un lugar que la reina Máxima de Holanda viene cada verano con su familia a disfrutar, porque su hermano fue uno de los pioneros hace 15 años con un restaurante primoroso en Villa La Angostura. El recorrido por Villa La Angostura también tiene una parte de una reserva de arrayanes que se puede visitar, porque allí están las casas pioneras en la historia de este lugar. Además, Villa La Angostura es conocida a nivel mundial porque hay certámenes de actividades y de deportes, desde motos hasta rugby, hasta polo, hay de todo. Y como está inmerso en un parque nacional como el Parque Nacional Nahuel Huapi, también las caminatas, los trekking, el senderismo, lo digo de diferentes formas porque contienen diferentes exigencias técnicas, pero en verano o en invierno todo se puede hacer. La gente se queda admirada del paisaje, cuando nieva,
cuando sale el sol, cuando llovizna, es un romanticismo puro ver el colchón de hojas que forma la base de estos bosques que rodean al lago, al camino y a la villa, y la arquitectura del lugar que con madera y piedra hacen un entorno único, romántico, y es el diseño, la estética de los colores también invitan al descanso. Es todo bello en este lugar y es la alternativa que en agosto, en pleno final del invierno, tener la nieve a 1,70 m en la cima del Cerro Bayo promete una de las actividades más hermosas para los amantes de los deportes invernales, que es el esquí. Hay esquí de fondo también y todo lo que significa actividades con la nieve. Villa La Angostura, en Neuquén, en la Patagonia Argentina, es una clave para conocer los paisajes más románticos de la Patagonia en este momento. nmmiami.com. Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com. Muy buenos días, Francisco. Francisco Zamudio es el director del Banff Festival de Cine de Aventura para la Argentina. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien. La denominación es Banff Mountain Film Festival. Perfecto. Y como decís, es el festival de cine de montaña y de aventura también. Perfecto. ¿Cómo nació? Y bueno, el nombre lo dice, ¿no? Pero ¿qué se ven? ¿Películas, documentales, testimonios? Sí, el festival nació en Canadá hace 43 años y a partir del año 86 arrancó a hacer una gira con esas mismas películas que se presentaban en Canadá. Uh-huh. Comenzaron a hacer una gira mundial. Y sí, como lo dice el nombre, son todas películas vinculadas con deportes en la montaña, en la naturaleza, son aventuras y es todo cine documental, o sea, son todas historias reales, historias de vida que cuentan un montón de historias de personas y de viajes, de aventuras, travesías, así un poco de todo. Bien, y nació entonces, hay un pueblo que se llama Banff en Canadá, ¿no? Nació en ahí, Alberta, me imagino. Exactamente, en el Banff es una localidad, es un pueblito uh-huh. que está en Alberta, en Canadá, y nació ahí, algo muy chico, y de repente fue creciendo hasta que, bueno, es lo que es hoy, que es un festival que en Canadá son 9 días de evento, se hace en más de 45 países, la verdad que es impresionante el festival. Sí, porque tiene esta particularidad de como de dar una vuelta al mundo, ¿no? Las películas premiadas son las que son seleccionadas para mostrarse afuera, o todas las películas que participan cada año dan la vuelta así en diferentes sedes. Lo que se hace es que durante el evento se presentan, en Canadá se presentan como 90 películas. Uf. Y de esas 90 películas se seleccionan hay una tanda que se le selecciona, que más o menos son 40, uh-huh. que esas son las que salen al World Tour. Y lo que tiene es que a veces tocan premiadas, a veces no, porque lo que tiene el festival, lo que es el World Tour, son cortometrajes y mediometrajes, no tienen largos. Uh-huh. Entonces hay muchas veces que hay largometrajes premiados que no salen de gira. Pero bueno, siempre hay alguna premiada y la verdad que el material es espectacular, así que no es un tema que preocupe. Bien, y entonces en esta gira mundial, en ese World Tour, pasan por la Argentina. ¿Hace mucho tiempo ya que se hace aquí? En Argentina este es el año número 19. Uh-huh. Lo que tiene es que el festival arrancó también acá de manera muy, muy chica, en lugares pequeños, o sea, se ha hecho desde una universidad. Y a partir de ahí empezó a crecer hasta que hoy por hoy, hoy en día se hace en el Vila del Recoleta, se hacen 3 salas en simultáneo, vienen 450 personas por noche, durante 3 días se agotan las entradas siempre, uh-huh. y todos los años últimamente empezó a crecer en cantidad de sedes y hoy por hoy este año tenemos 7 sedes. Bien, pero, ahora un ratito te voy a pedir que detalles todas las sedes, pero quería saber antes, porque este programa lo escuchan en otros países también, ¿circula en otras sedes en América Latina o solamente en Buenos Aires?
No, en América Latina está, que recuerde ahora mismo, Chile segurísimo, está en Brasil, está en Perú, está en Venezuela, está en Colombia, está en México, sí, está en Latinoamérica, está en bastantes lugares, también es muy conocido y obviamente en el mundo de la montaña, del montañismo y los deportes de aventura lo conoce muchísima gente. Bien, y esas películas que me imagino que se filman o los diálogos están en inglés para presentarse en Canadá, ¿se doblan, se subtitulan aquí cuando llegan al continente? Está todo subtitulado, o sea, sí, eso es un trabajo que se hacía mucho en la región, hacíamos todo el subtitulado en la región, después desde que entró España al World Tour, entró hace 2 años, también participan del doblaje ellos, así que lo que es el doblaje y las que películas para el público hispano, digamos, creció un poquito más con el ingreso de España y así tenemos bastante material. Bien, y en las diferentes sedes de la gira mundial se entregan premios como se hace en Canadá en la sede madre, digamos. No se premia, es más no hay concurso, digamos, o sea, el festival es más el evento y las que ya fueron premiadas y por ahí eligen a ver cuál es la que más les gusta, pero no hay una premiación ni nada parecido. Pero sí lo que se hace, se arriman como producciones nacionales, ¿no? En el caso de la Argentina, por lo menos. En el caso de Argentina lo que hacemos es, aprovechando la difusión que tenemos con el festival, con el Banff, organizamos un festival con la misma temática, que es el Festival Nacional de Cine Aventura, pero para realizadores argentinos. Y de esa manera le brindamos el espacio a los realizadores, que la verdad que hay pocos que se dediquen a este rubro, pero tienen la posibilidad de estar en una gira alrededor del país y presentar material en pantalla grande, que hoy por hoy sabemos que para cualquier realizador de cine poder pasar su película en pantalla grande es bastante difícil. Bien, y a su vez estas películas nacionales o argentinas pueden participar gracias a ustedes en el principal festival ahí en Banff al año siguiente. Casualmente, no necesariamente tienen que participar en nuestro festival para ir a Canadá. O sea, nosotros colaboramos si nos piden ayuda y les explicamos cómo son todos los caminos, pero no necesariamente tienen que pasar por nuestro festival para llegar a Canadá. Este año justo tenemos una película que es una versión 2, o sea, es una parte 2 de una película que se presentó hace más o menos 4 años. Y ahora hicieron una parte 2, pero la particularidad es que la parte 2 la presentaron directamente en Canadá y quedó en Canadá, en el festival que te digo, que dura 9 días, pero no salió al tour mundial. Pero bueno, tuvo su lugar allá en Canadá, que es muy importante. Y eso lo presentaron en noviembre allá y este año está en la gira con el festival local, con el nuestro. ¿De qué habla? Es una historia de un señor que tiene 85 años y hace un viaje, en la versión 1, hacia un viaje por las vías del tren que se iban al norte, Jujuy, caminando. No, en bicicleta. En bicicleta, bien. En bicicleta, que eran unas bicicletas adaptadas que las hacían correr por un ramal de tren, ¿no? Que estaba deshabitado. Y era una historia bastante interesante y bueno, y ahora hizo la parte 2 porque bueno, en estos años se murió el amigo y él quiere repetir ese viaje, obviamente con 5 años más, y cuenta un poquito la travesía que vive él y cómo extraña a su amigo y cómo fue el viaje a aquel y cómo está viviendo este viaje. Así que la verdad que está muy bien hecha en términos de producción y edición, está muy muy bien logrado. Bien, esta selección, ¿cómo se hace? ¿Tienen un jurado de profesionales, de aventureros, de viajeros? No, sí, en verdad está. La valoración de la película está muy vinculada a lo que es el contenido. Y como te dije, o sea, como no hay un mercado o un grupo de gente que se dedique a hacer mucho este material, no recibimos gran cantidad y tampoco hay mucho presupuesto. Entonces, la verdad que nos enfocamos mucho en la historia que nos cuentan, en el deporte, en la duración de la película, y dejamos como la parte más de la valoración de lo que es la producción, la edición. Eso lo tratamos de dejar un poco más de lado y nos enfocamos más en que cuenten una linda historia y que sea algo atractivo para el público. Por la temática que cuentas ahora, no hay solo películas de montañismo, entonces.
No, hay, lo que nosotros, tanto en el festival, en el Banff como en el Nacional, pasamos películas también que tienen que ver con el surf, o sea, tratamos de enfocarnos en lo que es cine aventura, como te decía, ¿no? O sea, expediciones, vida al aire libre, cultura de montaña. Hay veces que ni siquiera mostramos deporte, o sea, por ejemplo, hubo hace unos años que contaban la historia de una señora que hace todo el control de la gente que sube al Everest. Que se murió hace 2 años. Y entonces tiene que ver más con la cultura de montaña que con realmente mostrar la disciplina, ¿no? O lo mismo con otra película del año pasado que para mí fue la mejor, que era la de Apa Sherpa, que contaba la historia de los Sherpas y de cómo viven y todo el tema de la educación, de cómo se vive allá en Nepal, cuáles son las posibilidades que tiene el pueblo, teniendo una montaña tan cerca y teniendo que vivir de eso, que digamos tiene mucho riesgo de vida, ¿no? Pero está más vinculado con mostrarte la cultura de gente que vive en la montaña que en el montañismo per se. Bien, y en el caso de las producciones nacionales, cuando se presentan en la Argentina, ¿los aventureros, los cineastas están presentes a veces durante las proyecciones? Lo que tratamos, obviamente los invitamos siempre a la sede que mejor les quede. Así que sí, por suerte siempre tenemos a los realizadores y tenemos a los protagonistas en alguna de las sedes y los invitamos a decir unas palabras, que cuenten un poquito de la película y su experiencia y sí, la verdad que está muy bueno eso y la gente lo disfruta muchísimo. Bien, y ahora sí, entonces, si nos puedes dar las fechas y las diferentes sedes del festival para este año en la Argentina. Bueno, acá tenemos, arrancamos la gira la semana que viene en Bariloche, 14, 15 y 16 de agosto, y después estamos en San Martín de los Andes, 28, 29 y 30. De agosto siempre. Siempre de agosto, sí. Y después ya arrancamos en Buenos Aires, 2, 3 y 4 de septiembre. Y después tenemos 1 y 2 de noviembre en San Juan, 9 y 10 en Comodoro Rivadavia, y todavía no definir fechas para Neuquén, Calafate, que seguramente sean en octubre y noviembre también. Así bien, que perfecto. Entonces, esa es la ruta. Muchas sedes y cada vez son 3 días entonces en cada una. En algunos lugares son 2, o sea, en la mayoría hoy por hoy tenemos 3, pero en algunos lugares donde arrancamos hace poco vamos con 2 fechas, con la fecha nacional y con una compilación de los 2 primeros días y vamos viendo cómo funciona y bueno, la verdad si tiene mucha aceptación abrimos una fecha más, pero siempre arrancamos con 2 fechas y después vamos viendo cómo funciona. Perfecto. Decías hace un ratito que había mucha gente y no todos podían conseguir sus entradas. Ahora, como falta poco para Bariloche, me imagino que estará todo ya lleno, pero para las otras sedes con un poco más de tiempo, ¿cómo uno puede asegurarse el lugar, no? Mira, lo que es las entradas para el Village acá en Buenos Aires ya están en venta. Se abrieron esta semana, arrancamos la venta. La verdad que viene bárbaro y como te dije, o sea, estamos en el Village Recoleta, que estamos haciendo 3 salas en simultáneo, con lo cual nos agrandamos bastante de lo que veníamos haciendo. Así que la gente tiene un poquito más de posibilidades. Bien. Porque antes teníamos 300 lugares, ahora tenemos 450. El año pasado se agotó todo igual, pero yo creo que hay público, hay mucho público para esto y cada vez se conoce más y por suerte se siguen sumando la gente. Pero en la página nuestra, de tanto en el Facebook, en el Instagram y en la web está toda la información de la venta de entradas de cada lugar, que se está vendiendo anticipado en todos lados. O sea, ya arrancamos la venta de lo que es San Martín de los Andes, Buenos Aires y Bariloche, ya está en venta. Y bien. Lo otro no, todavía falta porque es en noviembre. Pero, ¿Y la página cuál es entonces? La página es festivalbanfargentina.com.ar en la web. Y después estamos en las redes como Festival Banff Arg, tanto en Facebook como en Instagram. Bien, Banff con 2 F siempre, ¿no? Con 2 F, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Les deseamos mucho éxito, que ya están asegurados tenerlos por lo menos durante las primeras sedes, ¿no? Seguro, las entradas. Y bueno, espero que el festival dure por muchos años más y que siga creciendo como está creciendo ahora. Te agradezco un montón y sí, sin duda vamos a seguir creciendo porque la verdad que nos encanta este festival. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. De nada. Turismodebolsillo.com.ar.
Visítanos. Bien, saben que además de escucharnos, nos pueden seguir día a día en el sitio turismodebolsillo.com.ar. Ahí todos los días subimos notas y noticias sobre todo lo que pasa en el mundo del turismo, aviones, destinos, novedades, noticias. Entre las últimas notas que hemos publicado hay una que refiere a los cuentos de hadas. En Alemania, hace un par de días, están presentando la lápida de Blancanieves. La encontraron, por lo menos la de la chica que inspiró el Increíble, cuento, ¿no? Es una chica noble que tuvo una vida muy desdichada como la protagonista del cuento. Su padre se casó de vuelta, la madrastra la maltrató y bueno, la realidad no murió envenenada, murió de vieja en un convento. Esto lo pueden leer en la nota, pero lo cierto es que estaba esta lápida en algún lado hasta que un historiador se interese a su historia, a su vida, y encuentre muchos paralelismos con el cuento infantil. Claro. Y este cuento había sido rescatado por los hermanos Grimm, que vivían vivían solo a 50 kilómetros del lugar donde esta chica vivió y murió. Así que ellos seguramente se inspiraron o habían conocido su vida, y era esta vida que circulaba en los pueblos bajo la forma de un cuentito y ellos lo transcribieron. Así que la noticia corrió en Alemania y dijeron: hemos encontrado la lápida de Blancanieves, y ahora se exhibe en un pueblito de Alemania que se llama Bamberg. Y esta noticia, por supuesto, fue la noticia de la semana de Alemania. Una atracción más para visitar cuando la gente visite Alemania, ¿no? Sí, está en el norte de Baviera. Para los que se interesan, igual lo ven en el Es realmente sitio. Atractivo. Sí, claro. Y esta región además es parte de esta ruta de cuentos de hadas, porque en Alemania dicen que también tienen el castillo de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, tienen, está Bremen con los 3 músicos, o los 4 músicos, no me acuerdo, de esos animales que iban de pueblo en pueblo y tocaban instrumentos. Bueno, todos los cuentos populares que nosotros leíamos en todo el mundo cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Así que es un hito más en esta ruta de los cuentos de hadas que cruza todo el centro de Alemania. Otra nota que hemos publicado es este vaivén de información y de anuncio y contraanuncio que hubo entre el miércoles y el jueves entre Alemania y Holanda. Primero se supo el miércoles a la tarde que Inglaterra no formaba más parte del complejo Eurail, los pases de tren para viajar por toda Europa. Usted paga un solo boleto. ¿Esto está confirmado ya? Y viaja. Estaba confirmado. El jueves a la mañana, hace 2 días, todo el mundo entonces empezó a preocuparse: no podremos más viajar por Inglaterra a partir del 2020 cuando compremos un boleto de Eurail Pass. Y los ingleses al toque lo desmintieron, hicieron reuniones, y durante la misma tarde del jueves se ve que se acomodaron, terminó la pelea que tenían con la sede de Eurail, que está en Holanda, y anunciaron de vuelta que sí, que Inglaterra sigue formando parte. Así que bueno, el una susto buena noticia, para claro. Sí, o incluso la para la gente gente que tenía comprado, claro. Supuestamente el primer anuncio decía que los que lo habían comprado sí hubieran podido seguir viajando por Inglaterra, pero no estaba seguro. Claro. Además está la historia del Brexit en el medio. Exacto. Que uno no sabía hasta dónde llega y si esto era parte o no. Parece que era una pelea más bien de empresas de trenes, porque Eurail es un consorcio formado por como 35 empresas nacionales de trenes, entre la española, la francesa, la inglesa, la holandesa, un montón, casi todos los países europeos, y se ve que entonces había un problema ahí que fue solucionado por suerte. Bueno, ya saben, toda la información en nuestro sitio turismodebolsillo.com.ar. Bueno, los que escuchan este programa con frecuencia ya saben que con Sonia tenemos una experiencia, un viaje cada sábado en este espacio. La experiencia esta semana es vivir la única corrida de toro que se hace en la Argentina, es en el norte, casi pegado a la frontera con Bolivia, se lo decía hace un ratito, en el pueblito de Casabindo. Vamos a escuchar lo que tiene para contarnos sobre este rito muy viejo que nos llega desde los tiempos de la colonia española. Esta semana una perla, el toreo de la Vincha en Jujuy. Estamos hablando
del norte argentino, el territorio jujeño, que es nuestro límite con Chile, con Bolivia. Ahí, esta provincia con forma de bota de caña corta, ahí estamos. Serán entre 4 y 5 horas desde la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy, por ruta de asfalto, hasta que el acceso a este pueblo en plena puna, Casabindo, son unas 2 horas, un poco más de tierra y ripio hasta acceder. Cuando uno va en el camino, ve un puntito blanco que se va agrandando a medida que uno se acerca, y es la catedral, la iglesia de 1772, que es monumento histórico de la Argentina, por su arquitectura, por su historia colonial. Y en la región se la conoce como la Catedral de la Puna. En Casabindo, el toreo de la Vincha convoca cada año a miles de personas, entre fieles a la Virgen de la Asunción y público de todo el mundo. Es un toreo donde no se hiere al animal, sino que se le quita una vincha roja con monedas de oro que llevan a cornamenta, y que luego, si se logra rescatar esa vincha, se le ofrece a la Virgen. Hace 3 siglos que se cumple con este rito. Y les cuento que la última vez que estuve en Casabindo, hasta que la cabeza y el cuerpo de un joven torero saltaron por el aire, impulsados por la cornada que le pegó el toro, los guarismos eran 3-1, los toros ganándole a los toreros. En el toreo de la Vincha histórico, que se realiza cada 15 de agosto en Casabindo, es a 3.300 metros de altura, y la gente grita y aplaude al torero por enfrentar la bravura del animal. El pueblo es pequeño y solitario, está en medio de la puna, viven menos de 300 personas, pero ese día llegan 5.000. Imagínense la situación. Hay un animador y presentador del evento, y conmemoran el Día de la Virgen de la Asunción, que es la patrona del lugar. El animador arenga desde un micrófono al torero. Por ejemplo, la vez que yo estuve, le decía: tranquilo, Aníbal, tu hermano te está mirando desde el cielo. El joven torero estaba solo en el medio del ruedo y enfrentaba una bestia que con su pata levantaba polvo y resoplaba. El hermano de este joven torero había sido uno de los más famosos del lugar y había fallecido en un accidente con un toro. Ojo que los toros también tienen su claqué. En una ocasión se trató de uno al que le llamaban Chapulín. Yo lo vi entrar al rodeo donde lo esperaba el torero, y fue una estampida, un chiquetazo de toro que de la manga que une al corral pasó corriendo y recorrió, como ostentando su bravura, junto a los muros que hacen de contención del rodeo, que son de 2 metros de altura y 70 centímetros de ancho, de adobe están construidos, estos ladrillos de barro, paja y estiércol. El toro daba unas vueltas ahí como demostrando: acá estoy yo, soy súper bravo. Esta fiesta se hace desde el año 1700. Cuenta la historia que fue justamente hace 3 siglos cuando los españoles querían instalarse y quedarse con todas las tierras de la tribu Casabindo. Algunos cuentan que el hijo del cacique Pantalón Tabarca emprendió una rebelión contra los abusos que los encomenderos españoles infringían al pueblo. Pero Tabarca fue capturado y torturado y arrojado al centro de la plaza frente a esta misma iglesia, rodeado de 3 toros. Uno de los toros portaba en la cornamenta la vincha de Pantaleón, que marcaba el linaje del cacique. Pero el joven se encomendó a la Virgen de la Asunción, ese era el día de la Virgen, logró enfrentar a las bestias y recuperar la vincha. En ese momento con monedas de oro, entonces es la ofrenda a la Virgen. Y de esta forma cuenta la historia que los casabindos lograron recuperar su libertad. Profunda la historia, la leyenda y la realidad.
No importa el día de la semana que caiga, 15 de agosto es el día de la Virgen de la Asunción y se festeja y se hace este toreo de la vincha. Comienzan a llegar a Casabindo 1 millar de personas de los distintos pueblos y países. Desde la noche anterior, desde un día antes, cuando apenas sale el sol en Casabindo, ese día se le rinde un homenaje a la Pachamama. En una boca sobre la tierra, un agujero, un hueco, se colocan cosas que simbolizan lo que nos brinda la Pachamama y de nuestro uso diario: comida, hojas de coca, chicha. Y de esa forma se le rinde homenaje para que los próximos días, meses y años vuelvan a ser buenos para todos. Después hay una misa tempranito, otra después de las 11, donde en la entrada de la iglesia, que tiene una gran arcada blanca que contrasta con el cielo turquesa, es el escenario donde un grupo de sicuris, que son chicos de todas las edades que tocan el sikus, un instrumento de viento que se confecciona con cañas de distinta extensión y que generan los distintos sonidos cuando uno lo sopla. El sonido se esparce hasta el cielo. Hay un erque, que es con una caña larguísima, y el cuenco que da el sonido en la punta. Cuando digo larguísima estoy hablando de 3 metros. Hay que saber manejar el erque. Mientras tanto, se empieza a acomodar la gente y se realiza la danza de los cuartos. Son parejas de mujeres, que se les llama cuarteadoras, que sostienen cada una con su compañera los cuartos traseros de cabritos, y hasta que, con el desgaste del movimiento mientras bailan, se separan los cuartitos de la cabra. También están los amilantes, que son parejas de hombres ataviados con plumas de suris, que es el suri, es el ñandú petizo, acá se les llama en el norte del país suri, y los amilantes imitan el baile, el movimiento que hace este animal cuando advierte la proximidad de la lluvia, que es una bendición en las tierras secas. El baile bajo el sol del mediodía es implacable de la puna. Sea invierno o verano, vuelve frenético con los movimientos de luz y contraluz, y acompañan el sonido de cajas, que son como tamborcitos chiquitos, chatitos, que se llevan en la mano y se golpean y acompañan las coplas. Hay redoblantes, bombos legüeros, matracas gigantes. Hay platillos chiquitos también, son parte de la banda sonora. El viento, la lluvia, el silencio son parte de este festejo que anticipa la procesión de una veintena de misa chicos. Son las familias de cada pueblo que llegaron al lugar y llevan la imagen del patrono de su pueblito. Por más lejos que estén, se acercan, arriban hasta aquí, hasta Casabindo, para esta fecha, 15 de agosto. Y la Virgen de la Asunción, la imagen que está en la iglesia, también es portada en antas y encabeza la procesión que va a recorrer las calles de Casabindo. Estoy hablando de 3 cuadras de ida y 3 cuadras de vuelta hasta la puerta de la iglesia. Todo esto transcurre junto con las horas del mediodía, y a veces algunas parejas eligen esta fecha, este momento, para contraer matrimonio. También hay comuniones y bautismos. Lo fundamental en el toreo de la vincha es que nadie lastima al toro, sino que el torero trata de engatusar con un poncho rojo al animal y quitarle la vincha roja con monedas de oro, entre comillas, porque no son realmente de oro, son simbólicas, que el toro en cuestión lleva en su cornamenta. Y si el torero lo logra, esa es la ofrenda a la Virgen. La gente aplaude y protesta cuando los toros son tranquilos y ni se mueven. Después del mediodía, los organizadores arman rápidamente la lista de toreros que se inscriben para ofrendar la vincha a la Virgen. La gente que llega desde temprano compra su entrada y se sienta en los muros del rodeo, reservando su lugar con su traste.
Nadie se mueve durante horas, porque hay que esperar hasta que comience el espectáculo. Uno llega temprano a Casabindo y no ve a nadie, pero en 5 minutos 5.000 personas se sientan en los muros que rodean al rodeo frente a la iglesia. Se puebla de público en 2 minutos. No les miento, la muchedumbre sabe que cuando empieza son tantas las personas que procuran sentarse y ocupar un lugar en ese paredón que es imposible, no cabe un alfiler. Así que hay que estar bien precavido, y aunque se torne un poco tediosa la espera, hay que acomodarse, llevarse agua, un gorro para el sol y estar preparados tranquilo. A 3.300 metros de altura, nada puede ser rápido. En la primera calle contigua al rodeo hay puestos de artesanía, jugo de naranja exprimido ante la vista, sombreros de todo tipo, lo que más se vende por el tema del sol al mediodía. Hay empanadas, locro, asado, choripán, humita en chala, tamales, gaseosa, vino, cerveza, chicha y agua. En una ocasión yo probé asado de llama en este lugar. El costillar nada más ocupaba toda la parrilla. El calor al mediodía no da tregua, es seco, sobre las cabezas, fulminante. Pero al que le toca la sombra, tiene que estar con campera, gorro y bufanda, incluso guantes en las manos. El contraste de las temperaturas en la Puna es como todo aquí. Y como todo también lo que ocurre en este lugar. Tierra de contrastes, la Puna, el norte argentino, y esta sincronía de lo cultural ancestral con lo hispano y con lo actual. Entre el público hay gente de todo el mundo, Japón, Australia, Canadá, Austria, pero ningún poblador de los alrededores se pierde el embate, así que están todos en sus puestos desde temprano y desde el día anterior. Son más de 5 horas para llegar a Casabindo desde la capital de San Salvador de Jujuy, y las mismas 5 horas para irse, así que conviene estar atentos y emprender el regreso con tiempo, aunque no haya terminado el convite, para hacer toda la travesía de regreso tranquilo, con luz del sol, porque a esta altura el sol se esconde muy rápido detrás de las montañas cuando uno está de regreso por las rutas y emprende el camino para llegar a la capital de San Salvador de Jujuy. Casabindo, en la Puna de Jujuy, parece otro país dentro de la Argentina. Es otro mundo. Cuando se transforma el pueblo en homenaje a la Virgen, es un espectáculo, una experiencia de viaje inolvidable. Espero que lo agenden para una próxima travesía donde pueden combinar Quebrada Humahuaca en Jujuy, también la Yunga de Jujuy y esta llegada triunfal a la Puna, donde el toreo de la vincha también es eje en la literatura argentina y en la costumbre y en la cultura ancestral. La hora se pasa rápido, Pierre, así que ya tenemos que despedirnos porque estamos con muy poquito tiempo. Liberamos la antena para los demás programas de NM Miami y nosotros nos encontramos el próximo sábado. Sí, aquí en Turismo y Negocios. Que tengan un buen fin de semana. Y sigan visitándonos por turismodebolsillo.com.ar. Que tengan una muy buena semana, Livio. Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por el sitio turismodebolsillo.com.ar.